Mi primera visita. Agosto de 1942, fecha de mi primera visita al Padre Pío. Nunca pensé que volvería durante 26 años. Eran los tiempos de la guerra, por lo que no había la muchedumbre de los años precedentes y que habría luego, una vez terminado el conflicto bélico. Recuerdo el lento tren que, desde Nápoles, me llevó a la estación de Foggia. Bueno, en realidad, no había estación, había sido bombardeada. Había solo vías. Me acompañaba mi anciano párroco, don Andrea Barbolini, que quiso regalarme ese viaje. Subiendo con el autocar a San Giovanni Rotondo, encontramos rápidamente una señora dispuesta a acogernos en su casa. No había ni hoteles ni pensiones, pero muchas casas acogían con gusto a los peregrinos. Se gastaba poco, porque después el Padre Pío se enfadaba si la gente se aprovechaba de los peregrinos. Había una gran cordialidad en esas estancias sencillas y pobres. Recuerdo que ya había luz eléctrica. Pero para lavarse había cántaros de agua y palanganas. De los baños, mejor no hablar. Por la mañana, el despertador sonó a las 4. La misa del Padre empezaba a las 5, pero yo, a las 3:30, ya estaba levantado. Después, recorrí los 2 kilómetros de carretera que llevaban al convento, con un viento frío que penetraba en los huesos. El camino de herradura ya no existía, la carretera estaba asfaltada. Decían que había sido hecha por orden de Mussolini. La puerta de la pequeña iglesia estaba cerrada. Quienes habían llegado antes me dijeron que la puerta se abría 5 minutos antes del inicio de la misa, con el tiempo justo para entrar y asistir a la misa desde el principio. Haber llegado tan pronto había sido inútil, aunque había otras personas que habían llegado incluso antes que yo. ¡Qué frío hacía delante de esa iglesia! He sufrido ese frío muchas otras veces, sin amparo de un viento que soplaba entre las piedras de la colina. Recuerdo que una vez, era invierno, nos agolpamos, como hacen las ovejas. Esperamos, en vano, que el fraile sacristán tuviera piedad de nosotros y nos abriera antes de lo acostumbrado. Nada que hacer. Cuando entré, corrí con los otros hombres a la sacristía, detrás del altar mayor. El padre ya había bajado y empezaba a vestirse lentamente para la misa, ayudado por sus hijos espirituales, que ya tenían práctica, y por un fraile capuchino, que era su ángel custodio. Cuando ya estuvo vestido y las mangas del alba le cubrían casi toda la mano, se quitó los mitones, que ese fraile guardó en la alforja. En pocos minutos la iglesia se había llenado tanto que para la celebración se preparó el altar mayor. Habitualmente, el Padre Pío celebraba en el lateral, en el altar de San Francisco. También yo recibí la comunión de manos del Padre y recuerdo la atención, pero también el cansancio, por esa misa que duró 1 hora y 45 minutos. Después de un breve agradecimiento tuvo lugar la confesión de los hombres en la sacristía, seguida por la de las mujeres en la iglesia. Al final vi que todos se situaban en 2 hileras a lo largo del pasillo que el padre recorrería para volver a entrar en el convento. Él pasó lentamente, mientras todos intentaban besarle la mano o hacer que la pusiera sobre sus cabezas, en señal de bendición. Y, mientras se acercaba a la puerta, un coro ininterrumpido de voces: Padre Pío, rece por mi hijo moribundo. Padre Pío, estoy perdiendo la vista. Rece por mí, Padre Pío, he tenido un accidente laboral. Rece para que pueda volver al trabajo. Padre Pío, mi esposa tiene una fiebre desconocida para los médicos. Rece. Cuando llegaba a la puerta, el Padre Pío se giraba, impartía una larga bendición y entraba en el convento. Una vez, en una de mis siguientes visitas, mientras se daba la vuelta para bendecir, oí una frase que se le debió de escapar en distintas ocasiones,
porque también la he leído en alguna de sus biografías. Todos tienen su cruz. Todos piden que se les libre de ella. Pero si supieran lo valiosa que es, la pedirían. Prometía sus oraciones para todos, bien con palabras, bien con simples gestos. Por la tarde estaban todos de nuevo en la iglesia para asistir a las confesiones y para rezar. Se puede decir que la jornada concluía cuando el Padre Pío se retiraba y se cerraba la iglesia. Tuve la suerte, en esa primera visita, de intercambiar algunas palabras con el tío Gracio, el padre del Padre Pío. Estaba sentado en un murete que rodeaba un gran árbol, delante del convento. Estaba de buen humor, pero con más deseos de meditar que de hablar. Recuerdo bien un pequeño pórtico perpendicular a la iglesia, donde algunas veces el Padre Pío celebró al aire libre a partir de 1954. Fue allí donde una vez me invitó el fraile que le acompañaba a servirle en la misa. Esa primera visita no me entusiasmó. Los consejos que el Padre Pío me dio y que me habían impulsado a ir, estaban llenos de sentido común, pero no eran nada especial. Eran iguales a los que me habría dado cualquier otro sacerdote. No tenían nada de extraordinario, como hubiera deseado. Aprendí una lección que me es útil también hoy. Nadie tiene al Espíritu Santo en el bolsillo y también las personas más santas y más dotadas de carismas reciben del Señor dones especiales vez por vez, cuando Él quiere. Porque de todo hay que dar gracias al Señor. Pero el recuerdo de esa misa quedó vivamente grabado en mi memoria. Comprendí que solo por ella debería volver. A quien perdonar los pecados. ¿Qué hace el Padre Pío? Santidad, quita los pecados del mundo. Este simple intercambio de frases entre Pío XII y el obispo de Manfredonia, Mons. Andrea Cesarano, durante la visita a Adelimina en abril de 1947, nos indica claramente cuál ha sido la principal actividad apostólica del fraile estigmatizado. Estoy convencido de que en esa revelación de 1903, en la que al joven Francesco, a punto de entrar en los capuchinos, se le preanunció que llevaría a cabo una altísima misión. Le fue confiada con anticipación su futura actividad de confesor. Si no es así, difícilmente se explicaría cómo es posible que una persona como Padre Pío, que nada pedía y todo aceptaba de los superiores como voluntad de Dios, aquí hiciera una excepción. Había sido ordenado sacerdote en 1910. Normalmente no se tarda mucho en dar al nuevo sacerdote la facultad de confesar. En el caso del Padre Pío no fue así. Y esta vez parece ser que el nuevo fraile sentía un gran deseo de poder dedicarse a este ministerio. Basta pensar que en el arco de tiempo que va del mes de abril de 1911 al mes de abril de 1913 escribió 18 cartas a su provincial, insistiendo para obtener la facultad de confesar. Su superior temía por su salud física. Tampoco estaba seguro de que el Padre Pío tuviera el suficiente conocimiento de teología moral, ya que sus estudios habían sido irregulares debido a sus problemas de salud. Así, ironía de los hechos, el más famoso confesor de nuestra época tuvo que sufrir y esperar, antes de obtener la facultad de confesar. Más adelante, esta facultad se le prohibió durante 3 años. Pero fue recompensado con creces, viviendo en el confesionario la mayor parte de su tiempo, hasta la mañana de su muerte. Para que el lector se haga una idea, el 16 de noviembre de 1919 escribía a su padre espiritual: «Llevo casi 19 horas de trabajo, sin descanso. Cuando escribo esto, es la 1 de la madrugada». Horas y horas de confesiones, que vivía a menudo como una lucha mano a mano contra Satanás, para arrancarle las almas. Se ha escrito mucho sobre el método de confesión del Padre Pío, si se puede hablar de método, narrando episodios vividos de conversiones, absoluciones pospuestas o negadas del todo.
Me limitaré a mencionar algunas de las características más evidentes y a hechos que he visto personalmente. Primero de todo, es necesario hacer una premisa. Para el Padre Pío confesar era un esfuerzo inmenso, no solo por la repulsión que sentía hacia el pecado como ofensa a Dios, sino también por sus luchas interiores, que nunca le abandonaron. Durante toda su vida se sintió un grandísimo pecador y tenía una obsesión que le taladraba el cerebro y el corazón, el miedo de no estar en gracia de Dios. Si se mostraba seguro en la guía de las almas, igual de incierto y timorato se sentía hacia sí mismo. Además, también él, hombre como el resto, sufría por el peso de sus debilidades en cuanto se daba cuenta. Es típico el caso que confió al padre Benedetto en 1917, cuando un día se dio cuenta de que, agotado, sin que yo lo quiera, sufro de impaciencia. Esta es una espina que me atraviesa el corazón. Cuando el Padre Pío subía al altar, parecía que estaba subiendo al Calvario. Y también cuando entraba en el confesionario sufría muchísimo por su indignidad, por temor a su incapacidad. Y, sin embargo, fue precisamente con motivo de las confesiones o, por lo menos, sobre todo en ellas, por lo que el Señor le concedió un carisma grandísimo, el de escrutar las conciencias. ¿Cómo confesaba? A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Estas palabras del Evangelio de San Juan, 20:23, estaban firmemente grabadas en el corazón del Padre Pío, junto a la percepción de tener que ser ministro de la misericordia divina. Sabía que podía absolver y no absolver, según las disposiciones del penitente. Su confesionario no era un dispensador de absoluciones, sino un lugar de conversión. Quería que hubiera arrepentimiento real por todos los pecados, ya fueran mortales o veniales. Su percepción de la absoluta santidad de Dios, de la necesidad de que las almas lleguen al juicio purificadas en esta tierra, además de en estado de gracia, era clara porque era consciente de cuán tremendas eran las penas del purgatorio. He conocido a varias personas que, al confesarse, se acusaban así: Padre, he cometido los pecadillos habituales, las tonterías de siempre. Y él, inexorable: ¿pecadillos? ¿Tonterías ofender a Dios? Vete de aquí, y por esa vez no había nada que hacer. Sus confesiones eran como acontecimientos de anuncio y de salvación, de dolor y alegría, de reproche y amor. Lo demuestra una carta escrita en Foggia el 23 de agosto de 1916. Tiene que saber que no tengo un minuto libre. Hay tal multitud de almas sedientas de Jesús que se precipitan sobre mí, que hacen que me tire de los pelos. Episodio. Y se entregaba con la conciencia de que el confesionario era el tribunal de la misericordia divina y, al mismo tiempo, la cátedra sufrida de la caridad sacerdotal. A un penitente le tuvo que decir: ¿no ves lo negro que estás? Arregla tus asuntos, cambia de vida y luego vienes y te confiesas. El padre Tarcisio, que estaba presente en la escena, se quedó asombrado por la respuesta, pero el Padre Pío le dijo: si tú supieras con qué dardos ha sido atravesado antes mi corazón. Pero si no me comporto así, muchos no se convierten a Dios. A veces repetía: te he generado en el amor y en el dolor. Puedo también atacar a mis hijos, pero ay de quien me los toque. A fuerza de golpes quiero llevarlos hacia arriba. Infundía en el corazón de los penitentes esperanza y confianza en el perdón divino. Escribió: ¿no amas desde hace tiempo al Señor? ¿No le sigues amando? ¿No anhelas amarle para siempre? Entonces, fuera miedos. Admitiendo que has cometido todos los pecados de este mundo, Jesús te repite: te son perdonados muchos pecados porque has amado mucho. Episodio 3. Y de nuevo,
Estad seguros de que Dios puede rechazar todo en una criatura concebida en el pecado y que lleva la huella indeleble heredada de Adán, pero no puede en absoluto rechazar el deseo sincero de amarle. Episodio 4. A un alma que le preguntó qué es el confesionario, le respondió: es el trono donde se sienta la majestad de Dios. A un joven que lloraba, el Padre Pío le preguntó: ¿por qué lloras? Respondió: porque no me ha dado la absolución. Con ternura el Padre Pío le consoló: hijo, si es así, no te he negado la absolución para enviarte al infierno, sino al paraíso. El cardenal Lercaro, durante el Congreso Eucarístico Diocesano de Trapani, en 1969, conmemorando al Padre Pío, dijo: para él, el confesionario era origen de mucho sufrimiento interior, espiritual, era su pasión. El pecado le pesaba, el pecado que él escuchaba, constataba y reprochaba, pero para llamar sobre él la misericordia de Dios. El pecado que perdonaba en nombre de Dios era una herida para su alma. Y él unía su sufrimiento al de Cristo para que se les perdonaran las culpas a sus hermanos. La sed de las almas se convirtió en oración también en las largas noches de vigilia. Más de un hermano fue testigo de sus súplicas. Jesús y María, piedad, oh Jesús, te encomiendo esta alma, tienes que convertirla, salvarla. Si se trata de castigar a los hombres, castígame a mí, estoy contento. Por él te ofrezco a mí mismo. El Padre Pío solía decir: si se supiera cuánto cuesta un alma. Las almas no se regalan, se compran. Ignoráis lo que le costaron a Jesús. Ahora y siempre hay que pagarlas con la misma moneda. El 3 de junio de 1919 escribió al Padre Benedetto: dedico todo el tiempo a liberar a los hermanos de los lazos de Satanás. Bendito sea Dios. La mayor caridad es arrancar las almas de las garras de Satanás y ganarlas para Cristo. Y esto es lo que hago continuamente de noche y de día. Hay conversiones magníficas, e.p. Y, al padre Pellegrino, impaciente por el comportamiento inoportuno de algunas personas, le pidió: hay que dar pan fresco a quien tiene hambre y buen vino a quien tiene sed. Su propósito era serio. A veces nos confesamos con ligereza, casi como si fuera una costumbre. Con él esto no era posible. Una vez conocí a un joven de mi edad, al que no reconocí enseguida. Él sí me reconoció. Habíamos sido compañeros de instituto y después habíamos dejado de vernos. Estaba pasando en San Giovanni su mes de vacaciones. Me dijo: ¿sabes? He tenido que ver 3 veces al padre para que me diera la absolución. No comprendía por qué insistía en que me fuera. A mí me parecía que yo era sincero y que estaba arrepentido. La tercera vez tomé una decisión para corregir un defecto que tengo. Sin decirle nada, el padre se dio cuenta y me absolvió. Con él fue posible porque estuvo algún tiempo, pero no para todos era igual, sobre todo en los meses de verano, los de mayor afluencia, en los que había una regla: si una persona, después de confesarse, quería confesarse de nuevo, tenía que dejar pasar por lo menos 7 días. Esta es la razón por la que muchos se iban de San Giovanni sin haber recibido la absolución. Este es un hecho que merece ser analizado. En muchas ocasiones sus hermanos le hicieron alguna observación a este propósito, recomendándole que fuera prudente. Pero él respondía: lo hago por su bien. ¿Acaso no creéis que yo sufro más que ellos? Si supierais cómo les persigo luego, sin darles tregua. Conozco directamente casos de personas que se fueron de San Giovanni Rotondo enfadadas con el Padre Pío por no haber recibido la absolución, y muy decididas a no volver. Pero antes o después sucedía que sentían un deseo irresistible de volver. A menudo estas personas acababan siendo asiduos de San Giovanni.
El Padre Pío amaba al pecador, pero era intransigente con el pecado. Algunas salidas suyas son famosas: desgraciado, te vas al infierno. Cuando dejarás de ser un guarro, no sabes que es pecado mortal. Vete. La gente suplicaba, insistía, pero era difícil que en esa ocasión cambiara de parecer. No le importaba quién tenía delante, ricos o pobres, guapos o feos, él miraba a las almas. Todos en fila, todos iguales, un ministro o un obrero. Muchos me han confiado, aquí parece que uno está ante el juicio de Dios, con el alma desnuda. A esto contribuía también un factor humano, las largas esperas, a menudo de día o incluso de semanas, y la necesidad de ser breves debido a la gran afluencia de gente, hacía que la gente se preparara bien lo que tenía que decir. Todos tenían tiempo de pensar y repasar una y otra vez su discurso. Incluyamos también, entre los factores humanos, una cierta cohibición que infundía a la persona, también debido a la larga espera que aumentaba la importancia del encuentro. Se sabía, y nos lo transmitíamos unos a otros, que era una persona muy dulce cuando un pecador estaba realmente arrepentido, muy práctica en la guía de las almas hacia metas más elevadas, paciente, inmediatamente después de la confesión, para seguir escuchando. Creo que todos, cuando iban a ver al Padre Pío, tenían algo especial que pedirle, para sí mismos o para otros. Creo que la espera también era hermosa. Porque, sobre todo entre los hombres, nunca tan numerosos como las mujeres, se creaba una especie de solidaridad, de confianza recíproca. A menudo, tal vez más aún entre los sacerdotes que esperaban, pero también con los otros, sucedía que alguien confiaba a los demás lo que iba a decirle al Padre y cuáles eran sus temores. En cuanto salía del confesionario, se formaba un corrillo a su alrededor, a una cierta distancia. ¿Qué te ha dicho el Padre? ¿Y tú, qué le has dicho? Y tal vez se le daba algún consejo sobre cómo debía comportarse en la próxima ocasión. Parecía como si después de la confesión secreta viniera la confesión pública. Ciertamente, la gracia de Dios trabajaba intensamente para predisponer los ánimos, para hacer comprender la gravedad del pecado. Un día un hombre me confió, créame, Padre, determinadas cosas que he confesado sin dificultad, a él no quiero decírselas. Una noche me paró delante de la iglesia, ya cerrada, un hombre que seguramente había ya superado los 60 años. Nos conocíamos de vista, de esperar en fila nuestro turno. Me dijo, sabe, Padre, no he venido a confesarme. Sé muy bien que podría confesarme con cualquier sacerdote que me absolvería. Pero yo no creo. He trabajado en América durante muchos años, no puede imaginarse las cosas que he hecho. No puedo creer que toda una vida de pecado pueda ser perdonada de golpe, solo por el hecho de que uno se la cuenta a un sacerdote. Le dije, entonces, ¿para qué has hecho la fila para la confesión? ¿Qué le dirás al Padre? Y él, casi repitiendo mecánicamente un discurso que ya tenía preparado de memoria previamente y que se había repetido a él mismo varias veces, le diré, Padre, no he venido a confesarme. No creo que, a la mañana siguiente fui uno de los primeros en confesarme, permanecí un rato y le llegó el turno a este hombre. Yo observaba atentamente, tras un pequeño titubeo inicial, el diálogo típico de las confesiones. Por último, la mano del Padre levantaba para la lenta señal de la cruz de la absolución. En cuanto salió del confesionario, vino a mi encuentro radiante, feliz. En cuanto he empezado mi discurso, Padre, no he venido, me ha interrumpido y me ha dicho, Hijo mío, cuántos problemas y líos has causado en más de 40 años. ¿Te das cuenta de todo lo que has hecho? Pero recuerda, tus pecados, por muy numerosos y graves que sean, son limitados.
la misericordia de Dios es infinita. Se le quebró la voz, conmovido. Me confió que en ese momento sintió algo dentro de sí, como una voz que le decía, si la misericordia de Dios es infinita, incluso si hubieras cometido 10 veces más pecados, todos entrarían en ella. Se derrumbó y se confesó. Era realmente feliz. Pienso de nuevo en el don que tenía el Padre Pío de escrutar las conciencias, de ver dentro de una persona. Un día, gracias a un fraile amigo mío, estaba delante de la puerta de su celda, la famosa habitación número 5, que tenía colgada en la puerta una frase de San Bernardo: María es toda la razón de mi esperanza. Había un joven esperando, tendría unos 25 a 30 años. El padre debía volver en pocos minutos. Los dos solos, para poder hablar con él personalmente, me parecía un sueño. Pero todo fue de otro modo, distinto de como estaba previsto. Cuando llegó, dijo inmediatamente: lo siento, no tengo tiempo. Debo cortarme la cabeza. No comprendimos qué quería decir. Me dirigió un gesto de saludo y al otro le dijo: no puedes seguir así. No. No quieres ofender a Dios, pero no quieres dejar el pecado. No. No puedes seguir así. Tienes que tomar una decisión. No, así no puedes continuar. Y entró en su celda sacudiendo la cabeza. Vi que ese joven tenía lágrimas en los ojos. Le pregunté: ¿has entendido lo que quería decir el padre? Me contestó: sí, es mi tragedia. Proseguí: ¿has hablado en alguna otra ocasión con él? Contestó: no, nunca. Es la primera vez que vengo aquí. Le dije: ¿alguien le ha hablado de ti al padre? Abatido repuso: no. Nadie de mi familia y de mi pueblo sabe que he venido. Le hice una última pregunta: ¿quieres que hablemos de ello? No. Déjame reflexionar. A la mañana siguiente, cuando el Padre Pío bajó a la sacristía para la misa, vi que tenía la cabeza rasurada y la barba más corta. Comprendí lo que quería decir cuando dijo que tenía que cortarse la cabeza. Tenía cita con el fraile barbero. A veces, incluso en la confesión, el Padre Pío no se olvidaba de su innato sentido del humor. Una vez me confesé por haber tenido pensamientos de soberbia. Me dijo, serio: si te has atribuido bienes que tienes, son del Señor, que te los ha dado. Al atribuírtelos eres un ladrón y mereces la prisión. Si piensas que tienes bienes que no tienes, eres un loco y mereces estar en un manicomio. Elige, hijo mío, la prisión o el manicomio. Y me dirigió una hermosa sonrisa. Otras veces daba respuestas sencillísimas. Padre, ¿cómo se ama de verdad al Señor, con todas las fuerzas? Hijo mío, no le ofendas. Es lo que dice el Evangelio: vosotros me amáis por lo que digo. Me gustaría añadir que su comportamiento era muy personalizado, no se podía ni generalizar ni imitar. Recuerdo que un hombre, que había enviudado 2 veces, le preguntó al Padre Pío si le aconsejaba volverse a casar. El Padre Pío le dijo que el primer matrimonio venía de Dios, el segundo del hombre y el tercero del diablo. Respondiendo a la misma pregunta, planteada por otra persona, dio otra respuesta totalmente distinta. Lo mismo sucede para ciertas posiciones rígidas que tenía, sobre todo al negar la absolución. Conocí a un joven sacerdote que cada año pasaba el verano en San Giovanni. Después de todos los casos que llegaron a su conocimiento, cuando volvió a su diócesis, durante ese año fue más severo en el confesionario y en alguna ocasión negó la absolución. Cuando el verano siguiente volvió a San Giovanni, el Padre Pío, en cuanto le vio,
arremetió contra él. Pero, ¿qué te crees? ¿Que eres el Padre Pío? Yo sé cuándo se debe negar la absolución. Tú tienes que absolver. También esta es, evidentemente, una respuesta que vale para ese caso en particular. Del Padre Pío Confesor queda grabado el gesto solemne con el que impartía la bendición mientras pronunciaba las palabras de la absolución. Todos los sacerdotes absuelven, pero la absolución del Padre Pío dejaba una paz que era un don verdadero del Señor. A veces con algo más. Un amigo sacerdote pudo ver, mientras el Padre Pío alzaba la mano, que un pequeño hilo de sangre salía por debajo del mitón. Le causó una gran impresión. Supo lo que le costaban al Padre Pío las confesiones. La misa del Padre Pío. En la estampita recordatorio de su primera misa, el Padre Pío escribió de su puño y letra: Jesús, mi suspiro y mi vida, hoy que te elevo con trepidación en un misterio de amor, haz que yo sea contigo camino, verdad y vida para el mundo y, por ti, sacerdote santo, víctima perfecta. He asistido en innumerables ocasiones a las misas del Padre Pío y, no obstante, me resulta difícil hablar de ellas. En su misa había algo especial, por lo que se había convertido en el centro para las muchedumbres que acudían a San Giovanni. Puedo decir cosas que han visto, dicho y repetido muchos. Esto significa que determinados aspectos de la misa del Padre Pío eran captados por todos de la misma manera. Haced esto en memoria mía. Está claro que cuando se habla de la misa del Padre Pío no se aborda lo esencial del sacrificio eucarístico, idéntico en todas las misas, celebrado por cualquier sacerdote. Se podrá observar mayor o menor rapidez, se podrá tener la impresión de mayor o menor devoción. La propia gente participará con más o menos ganas si celebra un sacerdote en lugar de otro. A menudo nosotros, sacerdotes, hemos oído que nos daban este consejo: celebra tu misa como si fuera la primera de tu vida, o como si fuera la última. Otras veces se dice: mira cómo celebra la misa un sacerdote y te harás una idea de cómo es él. Pueden parecer observaciones superficiales, pero en realidad tienen algo de verdad, de profundo. Lo esencial de la misa es siempre lo mismo, porque el sacerdote principal es Cristo, pero también el sacerdote pone algo suyo, a veces pone mucho. Como también quien asiste a la misa. De hecho, hay muchos modos de asistir al sacrificio divino, desde el que está presente solo para poder decir, he estado en misa, hasta el que participa con todo su ser, o se ofrece en unión con la víctima divina. La misa, celebrada o escuchada, también puede ser el espejo de nuestra relación con Jesús, del amor que sentimos por Él, del conocimiento que tenemos de Él, de la intimidad alcanzada, de la dedicación con la que nos entregamos. Son conceptos que pueden ayudarnos a comprender con qué actitud podemos hacernos una idea de cómo era la misa del Padre Pío, esta celebración en la que el Padre se entregaba y expresaba todo su ser, su amor a Dios crucificado, al Dios amor, al Dios víctima por los pecados, al Dios Salvador, al Dios que le hacía partícipe de su obra de redención. Debemos volver a reflexionar sobre la vida del Padre Pío. Reflexionar sobre sus largas meditaciones, diría ininterrumpidas, sobre la pasión de Cristo, acompañadas por numerosas lágrimas, al horror que sentía ante el pecado, a su amor por Jesús, al ofrecimiento de sí mismo como víctima por los pecadores, por las almas del purgatorio, por la Iglesia y el mundo. Y tenemos que tener presente cómo el Señor quiso asociar este ministro suyo a la obra de redención. Las luchas contra Satanás, la oscuridad de la fe y la progresiva participación en la pasión, cuya culminación son los estigmas visibles. No asombra, entonces, que la celebración de la misa del Padre Pío fuera un revivir realmente la pasión de Cristo. Cuando subía al altar, con su paso dolorido, parecía que estaba subiendo al Calvario. Las palabras que pronunciaba eran las palabras litúrgicas:
y la gente respondía al unísono, algo más bien raro entonces, cuando en general respondían solo los monaguillos. También en esto se veía el esfuerzo de los presentes por participar lo más posible. Todas las miradas estaban fijas en ese rostro que se contraía continuamente con evidente sufrimiento, aunque el padre hacía claros esfuerzos para que nadie se diera cuenta. Las lágrimas que le inundaban el rostro y que él secaba con un gran pañuelo que tenía siempre al alcance de la mano, fingiendo que se secaba el sudor. Ese golpearse el pecho en el mea culpa y el Agnus Dei, con unos golpes tan fuertes que nadie comprendía cómo podía propinárselos con sus manos heridas. Ese prolongado estar de rodillas, que a veces daba la impresión de que no tenía fuerzas para levantarse. Y las largas pausas, con la mirada fija velada por las lágrimas, dando la impresión de no poder proseguir. Alguien ha definido la misa del Padre Pío como un auténtico espectáculo sobrenatural. Ciertamente, era tan mesurada que no tenía nada de teatral. Pero, ¿por qué llegaba gente de todo el mundo a un lugar de tan difícil acceso y a una hora tan insólita, para asistir a esta misa que no terminaba nunca y que, cuando había acabado, se deseaba que continuara? No hay duda de que el Padre Pío revivía la pasión de Jesús. Sabemos que hay santos y santas, a menudo estigmatizados, que los viernes o durante la Semana Santa revivían la pasión. Pienso en Santa Verónica Giuliani, Santa Gemma Galgani, Teresa Newman, la venerable Alessandrina María da Costa. Pero ninguno la vivía durante la misa. El Padre Pío es, por ahora, el único sacerdote estigmatizado. Y este revivir la pasión como sacerdote, durante la misa, me parece que tenía un fin especial que los fieles, tal vez inconscientemente, intuían. La misa del Padre Pío no era un misterio especial. El verdadero misterio, que comprendemos tampoco, es la misa. Es un sacrificio, es el memorial incruento de la cruz, es la inmolación de Jesús que se ofrece al Padre como víctima por nosotros y que se da a nosotros como alimento de vida eterna. Intentamos ayudarnos con expresiones verdaderas, pero incompletas. Me parece que la gente, observando al Padre Pío, en realidad se esforzaba por comprender el verdadero significado de la misa. Muchos sacerdotes y fieles me han dicho que han comprendido qué es la misa solo después de haber asistido a la misa del Padre Pío. Cuando se le pedía que explicara la Santa Misa, respondía: «Hijos míos, ¿cómo puedo explicarosla? La misa es infinita como Jesús». Y añadía: «El mundo podría estar sin sol, pero no podría estar sin la Santa Misa». Lo que sucedía en las almas durante esas misas era todo y solo obra del Espíritu Santo. Personas que iban por curiosidad, acababan llorando como niños, hombres que no creían. Durante ese sacrificio veían desaparecer todas sus dudas, gente a la que le era difícil arrepentirse, perdonar, cambiar de vida. Durante esa misa maduraban con decisión un cambio radical de vida. Muchos chicos y chicas que durante ese sacrificio vieron derrumbarse todas sus indecisiones, se donaron a Dios totalmente, por medio de la vida sacerdotal o religiosa. He conocido con profundidad a un hombre, en plena madurez, que nunca había ido a misa. Me asombré cuando me confió que había ido algunos días a San Giovanni y que había asistido todas las mañanas a la misa del Padre Pío. Le pregunté qué había sentido. Recuerdo exactamente sus palabras. Me ponía siempre en el fondo de la iglesia, sentía vergüenza de mí mismo. De vez en cuando alzaba los ojos para mirar al Padre. Me maravillaba que tolerase mi presencia y no me expulsara. Me pareció el publicano del Evangelio, del que Jesús dice que salió perdonado. Un obispo me decía con gran convicción: para comprender quién es el Padre Pío basta con asistir a su misa. Cada misa era una agonía. Pero también era una lluvia de gracias, a menudo extraordinarias.
No se necesitaban explicaciones. Se veía que eso era un sacrificio, el sacrificio de Jesús al que se unía el sacrificio del celebrante y al que intentaban unirse todos los presentes. Soy consciente de que se ha escrito mucho y mejor sobre la misa del Padre Pío, pero creo que hablar de ella siempre es útil, sobre todo para los fieles que con tanta facilidad se olvidan de ella o que la escuchan distraídamente. Y es útil para los sacerdotes que a veces la despachan con gran rapidez. Pero, ¿saben qué es la misa?